Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Renglones luminiscentes. Puentes.ml. Ahora sí, bienvenidos. Muy buenas tengan todos. Estamos en un episodio más de Renglones Luminiscentes. Un programa que ustedes han acogido muy bien. Me da mucho gusto que la gente esté recibiendo este programa pues como queríamos que se recibiera, con calidez, con amor a los libros, con amor al cine. Nos han pedido que lo hagamos más seguido, nos han pedido incluso que sea diario, pero pues no podemos, no porque no haya libros hay muchos, sino porque no haya películas hay muchas, pero luego nuestros invitados, normalmente nuestros invitados son personas muy ocupadas, son personas que están trabajando durísimo promoviendo la lectura y la difusión de la cultura. Saraí Campech, que además me ayuda a hacer la chamba de este programa, también es una persona cuya agenda está muy apretada, muy escasa de tiempos. Entonces tenemos que cuadrar todos esos números para poder hacer este programa que nos gusta a todos nosotros. Pero aquí estamos después de la Riviera Maya, que nos absorbió un par de veces. Aquí estamos haciendo otra vez el programa para ustedes, y hoy vamos a hablar de un libro muy gordo, de una película muy gorda. Entonces, para empezar a darle al asunto, primero la bienvenida nuevamente y el agradecimiento a Saraí Campech, que me ayuda a hacer Renglones Luminiscentes desde el origen mismo de este programa. Saraí, ¿cómo estás? Muy bien, Eric, feliz ya de estar frente a los micrófonos contigo y con nuestra gran aliada, invitada, cómplice, sí, comadre, Norma Bautista. Que nos invita a las fiestas. Norma, bienvenida. Y no van. Quedó grabado eso para la posteridad. Quedó grabado que yo vine, hice una invitación y no fueron. No les guardamos mezcal, mucho menos cervezas. No lo guarden, eso se consume. Sí, no, entonces fue bien aprovechado. Muy bien, de nuevo felicidades, ¿no? Otra vez. Exacto. Muchas gracias, sí, gracias. Sí, no se cumplen 50 años, y aclaro al público que nos escucha que no fueron 50 años míos. No. Fueron 50 años de la Editorial Alianza. Claro. Y pues todo junio estuvimos festejando, arrancamos con el cóctel y luego una serie de conferencias que aquí venimos a anunciar. Sí, entonces sí. Pues nada, estuvo muy movido junio, y ahora vengo con la camiseta de cátedra. Muy bien, pues entonces vamos a darle a cátedra, porque tuvieron el detalle de regalarnos un libro que se llama La Última Tentación, y que Saraí nos va a comentar, porque ¿ya lo habías leído, Saraí, o es mi imaginación? No lo había leído, y la verdad es que, o sea, es un libro gordo. Complicado. Pero lo que me encanta es el prólogo. O sea, que te dan como el pe a pa, ¿no? Bueno, vamos a enfrentarnos a esta historia, pero vamos a saber por qué la escribió Nikos, ¿no? Uh-huh. O sea, como que te dan todo este contexto. Porque, bueno, en su momento, cuando sale el libro, y sobre todo cuando sale la película, se genera una controversia, como suele pasar, de personas que ni leyeron el libro. Caso, claro. Ahorita vamos para allá, nomás ahorita, antes de que nos cuentes, aclarar a la gente, estamos hablando, sí, de La Última Tentación, el libro de Nikos Kazantzakis, que a la vez inspiró, porque creo que no es tan fiel la película al libro, inspiró La Última Tentación de Cristo, me pongo de rodillas, Martin Scorsese, me levanto y sigo haciendo este programa. Ahora sí, Saraí, ¿qué onda con La Última Tentación? Bueno, Saraí y Norma, que son como la parte libro del programa, yo voy a sacar mis apuntes de La Última Tentación, que recuerdo dónde la vi. Ahorita les cuento. Bueno, la tarea, vemos que también Norma... No, hombre, Norma trae apuntes. No, sí. yo traigo apuntes, traigo notas, y traigo notas de la película, que además me costó, fíjate, ya no está prohibida, ya la puedes adquirir, y me costó mucho trabajo encontrarla, ¿eh? ¿Sí? Sí, me costó trabajo adquirir el DVD para poder verla. Vamos a contextualizar a la gente, antes de empezar a meternos con el libro y tratar de hablar del libro y la película.
La película es de 1988. Sí. El mundo era otro, muchachos. Sabemos que muchos de ustedes nacieron en ese año o después, ¿no? No tienen idea el mundo que estábamos viviendo cuando ustedes nacieron, especialmente en México, ¿no? Si ahora las cosas están complicadas, en ese año estaban todavía más complicadas, muy, muy difíciles. Martin Scorsese decide hacer una película a partir del libro de Nikos Kazantzakis y decide extender el título. No sé si el título original incluye la palabra Cristo en el libro. No. Incluye la palabra Cristo en el nombre de la película y el mundo se voltea, ¿no? Porque dice, ¿cómo la última tentación de Cristo? ¿De qué trata la película? Y a la hora de vender la sinopsis para vender la película, pues Scorsese y el grupo creativo decían, pues es que estamos manejando la suposición de que en el último momento, en la cruz, Cristo tiene la oportunidad de decir, no, pues saben que siempre no. Dice mi mamá, que además está ahí abajo, que siempre no. Entonces lo bajan de la cruz y él decide hacer su vida como una persona, como un humano, que a final de cuentas, hasta donde entiendo de la religión católica, Jesús es la humanización de Dios. Eso ya son otros temas. Y el mundo se vuelve loco, especialmente en México, en México y en muy buena parte de Estados Unidos, en donde grupos conservadores, que es lo que quizá ibas a comentar, Saraí, antes de que te interrumpiera, sin haber visto la película, que según yo es profundamente respetuosa para todo mundo, no nomás para los cristianos y los católicos, sin haber visto la película, se paraban en las puertas del cine para impedir que la gente entrara a ver una película de Martin Scorsese. O sea, sí, que hay que verlo, fíjense lo que son las cosas, por religión, ¿no? Entonces, en ese contexto, la película se movió por muchos, muchos años, hasta que finalmente en países como en México, no sé cuántos años después, eso sí no me acuerdo, se empieza a proyectar en ciertos circuitos. Yo recuerdo haberla visto en la Cineteca Nacional, una función ya muy normal, no exenta de miedo, ¿no? Porque además ya la Cineteca estaba donde está ahora, y era pues de alguna forma un terreno a salvo, ¿no? De estas presiones de estos grupos que se ponían en los cines para que no entráramos a ver esta película. Y después de eso, la película se queda con el sello de haber sido prohibida, ¿no? Todavía hay, y es donde lo que te iba a decir, Norma, hay copias en DVD en donde debajo de la foto de Willem Dafoe, que es quien interpreta a Jesucristo, dice, la película que alguna vez fue prohibida. Sí. Yo esta película, la última vez que la vi en un estante, fue hace como 4 semanas, que estaba yo caminando por el centro, y hay varias tiendas de DVDs ahí al lado del barrio chino. Pues allá la fui a comprar. Pues ahí está, fíjate, ahí la tienen, tienen. Curiosamente, que es a donde iba mi comentario, curiosamente en la sección de películas religiosas, donde está la vida de Jesús, ¿no? Los 10 mandamientos, todas estas películas que según esto están apegadísimas a la Biblia. Ahí está ahora la última tentación de Cristo. Y yo creo que, perdona, Norma, no está tan errado ese lugar, porque al final tanto Scorsese como Nikos son católicos, ¿sí? Y son muy devotos, y es una película que no ataca nada. Entonces yo creo que ese lugar es el que le corresponde. El que le corresponde. Sí. Creo que el programa está como de que vamos a empezar de lo último hacia las fechas de atrás, ¿no? Como quieran. Déjame decirte que dentro de la investigación que hice para este programa, me siento honrado. Encontré que Scorsese, en realidad en el 88 fue en el 87 fue su segundo intento por hacer esa película. Ya en el 84 lo había intentado, pero los grupos extremistas católicos en Estados Unidos se le pusieron al brinco y no juntó pues los recursos que necesitaba. Pero cambia de representante, de agente de relaciones públicas, y lo conecta con un magnate de cadenas de cine de Estados Unidos y de Canadá, y él le dice, hagamos la película. Pero entonces el actor que ya tenía destinado para el papel de Jesucristo, ahora sí lo ve cerca y dice, ¿sabes qué? Que pues ya me dijeron que no me conviene hacerlo. Dice mi mamá que yo tampoco. Y su última opción era Willem Dafoe, y que es quien interpreta, me parece que una de sus mejores actuaciones en la vida. Y que Dafoe no había leído el libro. Sí, no lo conocía.
Y además, otra cosa, estuve leyendo varias críticas de la película y la verdad es que los críticos no la tratan como la obra maestra de Scorsese, la tratan como una gran película que hizo, que refleja justamente sus creencias religiosas y la idea del Dios que él tiene. Exaltan sobre todo la actuación de William Dafoe, pero la película no la ponen como la obra maestra del cineasta, ¿no? Sí, no, porque de alguna forma venía de... O sea, sale de la línea tradicional de películas que normalmente entrega Martin Scorsese, y es ahí donde, curiosamente, yo también detecto radicalizaciones, a lo mejor en lugares donde no están. La crítica radical, la crítica más tradicional, le voy a llamar así, pues a la hora de que Scorsese se nos desvía de donde venía, deciden castigar un poquito la película y decir que no es una gran película, cuando desde mi punto de vista sí lo es. Nada más para volver a contextualizar, en el 88 él tenía La Última Tentación de Cristo. Veníamos del Color del Dinero, que es un peliculón, claro, con Paul Newman. Veníamos de After Hours, que es una película muy olvidada de Scorsese, pero que es muy violenta, todo pasa en una noche, ¿no? Está muy apegada al cine negro surrealista. Antes estaba El Rey de la Comedia, y antes de esa, no más, Toro Salvaje, New York, New York, Taxi Driver y Alicia no vive aquí más. O sea, sí es como una película, es como un chipote, si lo vemos así, de la carrera de Scorsese. Entonces creo que ahí la crítica sí como que sintieron el rigor, creo que no vieron hacia adelante, que es hacia donde estaba impulsando el cine religioso, en este caso Scorsese, o el drama humano, que es lo que le acaba contando siempre, y deciden castigar un poquito la película. Pero si a mí me preguntaran mi opinión, yo diría que es una gran película. Claro, sí. Gran Sí, película. además, también hay que pensar que la industria hollywoodense, pues las cabezas son judíos. Uh-huh. Entonces, tratar un tema sobre Cristo, que era judío. Sí, también. Y sobre todo con la visión que tenía tanto Nikos como Martin, pues no era lo más adecuado para ellos, ¿no? ¿Qué tanto concuerda? Dime. No sé si ahora quieran que vayamos a la historia de dónde viene este libro, que Cuéntanos. Saraí ya empezaba a Cuéntanos. hablar. Este es el tipo de libro, La Última Tentación, en el que es indispensable invertirle tiempo a leer la introducción que trae, uh-huh, ¿sí? Ya del prólogo que hablaba esta Saraí, porque efectivamente te habla del contexto que tiene Nikos como ser humano, donde nace, que se estudia en colegios católicos, viene de una familia católica, él es muy devoto, pero no es eso lo que le hace escribir el libro. Lo que le hace escribir el libro es que en 1907, entre el 7 y el 10, estudia filosofía, uh-huh, y entonces conoce el nihilismo. Y esa idea de ese Dios a él le mueve todo y le hace pensar que efectivamente, o sea, que él nunca ha creído en la divinidad del Dios, sino de este humano que pues también comete errores y que también puede sucumbir ante las tentaciones. Uh-huh. Entonces es el nihilismo lo que le hace pensar en ¿y qué pasaría si a la mera hora Jesús se arrepiente, ¿no? Claro. Que son segundos, sí, además. Segundos, sí. Pero que como estas ideas de vi mi vida pasar, uh-huh, ¿no? En 2 segundos, es eso. Vi mi vida en una película, ¿no? Exacto, eso lo vio Jesús en la cruz, de acuerdo al libro de La Última Tentación. Y también otro dato interesante son pues las biografías que escribieron sus esposas, uh-huh, ¿no? Que este hombre pues tenía muchos conflictos, ¿no? Sí. Nikos Kazantzakis. Sí, como persona. Y además, fue curioso, ¿no? O sea, las tres escribir sobre él y visiones también, con ciertos matices, ¿no? No todas, concuerdan con... ¿Pero qué tipo de conflictos? Ya me intrigaron. Pues bueno, por ejemplo, era un cuate muy atormentado. Era un cuate, yo lo resumí como que era dicotómico. Okay. O sea, era un cuate de estos que o todo lo ven negro o gris. Yo creo que él también él se identificaba más que nada con la idea de este Dios, uh-huh, porque
En alguna de las biografías la esposa lo describe como un hombre conflictuado con su moral y sus actos y sus pensamientos, ¿no? De esa forma. Y entonces, esta pregunta va a sonar muy exagerada, pero ¿qué tan autobiográfico es el libro? No. Hablando de Nikos, o sea, lo digo porque por lo menos lo que se entiende en la película es, autobiográfico quizá no era la palabra, pero que autorreferencial es el libro, porque el Jesucristo que pinta Scorsese, en donde por supuesto tuvieron que quitarle mucha tela para llegar a un guión de una película de, ahora les digo, 164 minutos, son 2 horas con 40, ¿no? Más o menos, 2 horas con 40. 2 horas 40. Es un personaje que justo decide bajar de la cruz porque no sabe en qué está creyendo, no sabe si creer en él mismo. Y esta tormenta que trae en el cerebro es lo que lo va empujando durante toda la película, ¿no? Volver a cuestionar las cosas. Me agrada mucho que hayas mencionado el encuentro de Kazantzakis con el nihilismo, cuando porque me gustaría contraponerlo con lo que yo encontré en la película la primera vez que la vi, que fue, también estaba yo leyendo cosas muy, muy raras, era yo un mocoso rebelde, y el existencialismo a mí se me vio reflejado por completo en la película. Dije, este hombre está cuestionando absolutamente todo para reafirmarse a él mismo. Claro. Es que también tiene que ver con la filosofía, sí, ¿no? O sea, no es... Libro y película, ¿no? Exacto, o sea, no tiene que ver y sí tiene que ver con la vida del autor, por sus conflictos que le genera entrar con estas, o sea, él es católico, pero es griego, pero tiene el peso también, pues, de toda esta cultura, ¿no? Que, pues, es un escritor contemporáneo, moderno, ¿no? Entonces... Y además convive con otomanos y, o sea, es que realmente su infancia fue complicada. O sea, viene de una mezcolanza de ideas. O sea, perdón, Saray, te interrumpí. No, Adelante, es que es todo eso. Entonces, eso le genera el conflicto. Por otro lado, al momento de que están escribiendo el libro, cuando ya llega este magnate y les dice, aquí está la mitad de lo que quieres para tu película, vamos a levantarla, pero después Scorsese se da cuenta de que, pues, el presupuesto que él había imaginado es la mitad de lo que va a poder tener. Entonces, pues tienen que readaptar, hacer muchas cosas, trabajar con el guionista. En realidad creo que el guión se hizo a tres juegos de manos. Pero entonces está firmado por Paul Schrader, exacto, que es como uno de los guionistas de planta de Scorsese, pero no sería la primera vez, qué bueno que lo mencionas, que un guión de una película de Scorsese es escrito por varias personas y es firmado por Paul Schrader. Exacto, entonces también los conflictos personales de Scorsese supongo que están de alguna manera por ahí sesgados, ¿no? Están metidos. Lo que leí acerca del guión es que Paul había hecho un gran trabajo para sintetizar este libro tan denso, porque no es un libro de lectura fácil. No. Es un libro cargado de metáforas, de alegorías, de muchas reflexiones. Coincido contigo en que es raro que lo pongan en religión, cuando es más que nada un libro muy apegado a la filosofía. Exacto. Porque no solamente le había causado un shock a Nikos Kazantzakis el nihilismo. También se mete dentro de todo esto a una corriente llamado chihuahuas, ya estoy, adopcionismo. El adopcionismo, que planteaba que Dios era un hombre, que Jesús era un hombre común y corriente, que había sido poseído en la tierra por el Espíritu Santo y que había sido adoptado por Dios Padre. Entonces, esta figura de la divinidad y todo, entonces ahí se le rompe. Claro. Y dice, tengo toda la razón, o sea, Dios es más normal y más común que todos nosotros. Porque además eso, y estoy entrecomillando, justifica la duda de Jesús en el último momento de, a ver, si yo soy humano, ¿por qué tengo que obedecer a un señor que me habla nomás a mí, que nomás yo oigo, ¿no? Que nomás yo he visto, por acá creo que ni lo ve? En la película nunca lo ve. No, en la película nunca escuchamos la voz de Dios
olvídense de los 10 mandamientos, no. Scorsese nos pone la pasión de Cristo, porque es donde empieza, ¿no? La película empieza con la pasión, con William Dafoe sufriendo terriblemente, le ponen una corona de espinas de las mejores que he visto yo en el cine, la verdad, es más como un casco. Pero es esta postura, bueno, esta reinterpretación de la figura de Jesús justifica por completo que al final diga, es que, ¿saben qué? Ven a María Magdalena, yo quiero vivir con ella. O sea, me hizo ojitos. Yo no soy el Hijo de Dios, a mí me trajeron, ¿no? Entonces, entenderlo así justifica por completo, no solo eso, todo lo que nos cuenta Scorsese después en la película. Y además de cómo empieza este personaje de Jesús a escuchar a Dios, ¿no? O sea, él era el único de los carpinteros que todavía fabricaba las cruces para los romanos. Sí. Y era renuente al llamado de Dios. O sea, él decía, pero ¿cómo? ¿Estás loco? Si nomás yo te oigo, no puede ser cierto esto, no puede ser cierto esto. Es muy bueno esto de cómo el William Dafoe, que además, te digo, yo no había visto la película, la vi para este programa y me pareció increíble su actuación. En verdad se la compras completa de que es Jesús. Es uno de los mejores Jesús que ha tenido el mundo y lo estamos olvidando. Sí. O sea, señor Rambal, lo sentimos mucho, preferimos a William Dafoe. Y bueno, recordar que esta es una de... que cuando Nikos escribe este libro, ya trae una historia de que ya lo ven feo. En Grecia ya no lo quieren. Ya no lo querían. Porque en todas las obras anteriores, él era poeta, él era escritor de obras de teatro y también era novelista, y de hecho lo que más se conocía en Grecia era la parte donde él hablaba de, todos sus poemas era lo que más le reconocían en Grecia, pero en el exterior lo que más se conocía de él eran sus novelas. Okay. ¿Sí? Porque sus novelas siempre traían presente el tema o la figura de Cristo o de Jesús en todos estos argumentos. Entonces ya la iglesia lo tenía ubicado como un foco rojo, ¿no? Un rebelde. Entonces cuando publica el libro, resulta que las editoriales griegas no lo quieren publicar, porque ya habían, por ejemplo, la iglesia ya había mandado retirar algunas de las obras anteriores, tenían pues los conflictos que tiene toda editorial cuando le retiran un título del mercado, ¿no? Claro. Entonces ya era un riesgo publicarlo. Finalmente encuentra a una editorial griega, Dikos, que se avienta el volado para publicarlo, y resulta que a él lo excomulgan. Uy. ¿Sí? Y en el resto del mundo, en algunos países el libro se prohíbe. ¿Y como cuánto tiempo tardó en, ya no digamos prohibirse, en salir de la prohibición y que se tradujera a más idiomas? Pues, ¿El libro está escrito originalmente en griego o lo escribió en inglés? No, está en griego. Él escribía paralelamente en griego y en francés. En francés. Ajá. Entonces, el libro sale en 1900, lo termina de escribir en 1951 y en 1955 más o menos empieza ya la circulación del libro y empiezan las traducciones en el extranjero y se empieza a prohibir. Me pones en un predicamento con la fecha de cuando se empezó a... No, pero nos da una idea el hecho de cuando se empezó a conocer más, o por lo menos a sacarlo del hoyo, si medimos el tiempo entre la circulación en otros idiomas y el estreno de la película, que es 1988. Si Scorsese la quería filmar en el 84, significa que leyó el libro por lo menos 10 años antes. Sí, en los 70, que fue donde en diferentes fechas, en algunos países, se empezó a diferentes años, empezaron a sacar estos libros. Ahora, lo mejor que le puede pasar a una obra es que la prohíban. Claro, ¿no? Saludos a los prohibidores. O sea, este libro en los bajos mundos siempre lo podías conseguir de alguna u otra forma. Sí. Y curioso, lo mismo, perdón que te interrumpa, lo mismo ocurría con la película. En aquellos años, otra vez, niños y niñas, no existía ni las copias digitales, ni las descargas de internet, ni la copia, ni el clon en Blu-ray.
pero esta película circuló varios años en Betacam y en VHS, en circuitos como El Chopo, en Tianguis que había por ahí, en La Lagunilla, luego se podían comprar películas, y ahí en Tepito, en la sección donde te vendían porno y este tipo de cosas, porque ahora ya está en otro lado, no digo que no vendan, lo siguen vendiendo, pero ahí tú podías encargarle a un señor que te copiara o esta película o aquellas otras que habían sido prohibidas. Corrías el riesgo de que viniera sin subtítulos, por ejemplo, ¿no? Porque pues como estaba prohibida y como en ese momento en México la Secretaría de Gobernación a través de RTC era la que autorizaba no solo la exhibición de las películas, sino con la exhibición del subtitulaje, esas copias legales no existían en México, subtituladas, había que traerlas de fuera. Entonces era muy probable que la copia que compraras estuviera sin subtítulos. Pero también circulaba en las calles de México y me imagino que de muchas partes del mundo, aunque de manera completamente oculta. Sí. Y el mismo fenómeno que le ocurrió a la película, de que quienes lo estaban censurando, quienes estaban censurando la película, ni siquiera la habían visto. Ajá. Lo mismo pasó con el libro. Sí. O sea, ni siquiera los grupos religiosos, ni la cúpula religiosa más alta en Grecia que lo excomulgó, había leído el libro. A mí me parece, a reserva de lo que ustedes opinen de la lectura de La Última Tentación, es muy respetuoso con la figura de Jesús. ¿Sí? Incluso ponerlo como hombre común, sí, es muy respetuoso la forma en la que se dirige este personaje, ¿no? Cómo lo construye. Guarda mucha compostura con respecto a lo que cualquier católico de extrema derecha pudiera reclamar, ¿no? Son, me parece que contadas las escenas en donde, en las escenas o los episodios en el libro donde hay el asunto de lo que te pone a temblar, ¿no? Claro. Que es su encuentro con María Magdalena, claro, la duda que tiene estando en la cruz, y fíjate que me gustó más, ya sé que son lenguajes completamente diferentes, la escena es muy buena cuando él desciende de la cruz, pero la forma en la que lo relata Kazantzakis en el libro es magistral, ¿no? Cuéntanos. Es Jesús... Porque la escena la pueden ver en YouTube en cualquier momento, la pueden ver en este momento, entonces, si la buscan. Describe, él le habla a su padre y le dice, tienen un diálogo, Dios y Jesús. Y entonces él no sabe si el sacrificio merece la pena o no, y entonces de repente se le aparece un ángel y le dice que tiene la opción de tener una vida común, ajá, o de tener una vida divina. Entonces, es un diálogo mucho más poético que lo que yo estoy diciendo, pero él desciende de la cruz, el ángel le muestra lo que puede ser la vida como un hombre común, si él no quiere sacrificarse por la humanidad. Pero nadie de los ahí presentes se da cuenta del descenso de Jesús. Es como si todo se hubiera quedado congelado, claro, y entonces todos los romanos siguen ahí abajo insultándolo, todo el mundo lo sigue viendo en la cruz y él ya no está abajo. Y él ya está abajo. Eso está padre, dime. ¿Sí? El libro lo que tiene también, de que lo humaniza, ¿no? Sí. También hay que pensar en qué época fue escrito, ¿no? En lo que había otros valores. Entonces también por eso hay mucho respeto, sí, ¿no? Que salvo esas escenas que mencionas o de esos momentos en el libro que levantaron ámpulas, aunque ni siquiera sabían, ¿no? Porque alguien que no lo habían leído, sí. Pero el libro, exacto, a mí me resultó, de primera entrada ves el librito y dices, ¡ay! Y luego ves la letra y dices, ¡ay! ¿No? Sí me va a costar un poco. Sí, y luego con la intro y demás, y filósofos y tal, y dices, pero te va generando la cosquilla, ¿no? O sea, de decir, bueno, ¿y por qué? ¿No? Porque la película, viéndola en esta época, dices, está, ¿no? O sea, pero... Es una película interesante, pero creo que el tiempo nos ha hecho el favor de quitarle el velo religioso. Sí, y el libro te va contando todos esos detalles finos que tuvieron que quitarse de la película, que aún así la película es muy cercana. Sí,
Ok. Lo vamos a dejar ahí para ver qué tan cercana es la película. Déjenme hacer el primer corte y empezamos a machar. Sé que Norma trae muchísimos datos. Estás invitadísima a soltarlos cuando tú quieras. No le hagas caso a nuestro guión. Tú eres la dueña de este episodio. Entonces déjenme hacer la primera pausa y venimos a ver qué tan cercanos son libro y película. Y seguimos hablando del respeto, que yo creo que también la película es profundamente respetuosa con la idea, con la persona, si es que creen en Jesucristo, con la persona de Jesucristo. Si creen en la filosofía de Jesucristo, también es respetuoso con la filosofía. Si solamente siguen el pensamiento de Jesucristo, como yo a veces hago, ¿no? Que amo a mi prójimo como a mí mismo, pues también funciona, ¿no? Entonces déjenme hacer la pausa y venimos en un ratito. Nos imaginamos que el espacio-tiempo inmaterial donde se encuentran las piezas auditivas de Puentes es un pizarrón con mensajes a la vista de todos, y aquí tendríamos una idea diseñada para colgar de él. Una sola frase, escrita con crayones, sobre una hoja arrancada del cuaderno. Está pegada a la superficie con tachuelas de colores. El texto se encuentra cargado hacia el lado izquierdo. En el resto del papel queda espacio suficiente para dibujar animales, flores, planetas, libros, proyectores de cine, personajes de videojuegos, hojas de cannabis, lagos o instrumentos musicales. La hoja dice: Oigan, ¿y si hacemos de este mundo un lugar más buena onda? Nos alejamos un poco del pizarrón para asegurarnos de que el mensaje quedara centrado en relación con los bordes y bien sujeto con las tachuelas. Al principio pensamos que era suficiente. Una idea clara con un llamado a la acción, donde al mismo tiempo se incluye un esbozo de la personalidad del emisor. Pero un segundo después, nos llegaron a la cabeza las dudas, las implicaciones. Algunos considerarían el mensaje demasiado cursi. Con el teclado vuelto ráfaga, un usuario comentaría que el enunciado en particular y la pieza en lo general no funciona como arte. Otros nos dirían que en el contexto de injusticia, desigualdad, discriminación y muerte que vivimos, un pensamiento así, transmitido por un medio discreto, termina diluido y sin servir para mucho. Desde la desconfianza, algunos más pensarían: en estos tiempos nadie dice algo así sin buscar un beneficio económico. O tal vez, estos quieren invitarme a una secta. Los de las sectas siempre usan ese tipo de mensajes. Un montón de gente, por ridículo que parezca, no querría que el mundo fuera un lugar más buena onda para todos porque se terminarían sus privilegios. Nos quedamos mirando al pizarrón. Tomamos un poco de distancia para mirar los obstáculos. Y justamente todas esas dificultades hacían que valiera la pena preguntarlo en voz alta tantas veces como fuera necesario, desde esta minúscula partícula de la gran conversación humana. Así que dejamos esa hoja sobre el pizarrón, con sus tachuelas de colores y sus trazos hechos con crayola. Cualquiera que pase por aquí puede leerlo. Oigan, ¿y si hacemos de este mundo un lugar más buena onda? Puentes, una partícula, una onda. Considerando la minúscula posibilidad de que cuanto sabemos esté mal. Puentes. El Museo del Objeto presenta la exposición Erotismos, la vida íntima de los objetos. ¿Qué pueden decir las cosas sobre nosotros? Erotismos, sobre nuestros deseos, sobre las historias que nos aceleran la sangre. Erotismos, un recorrido por objetos que llegaron hasta nuestra realidad, directo de la fantasía de alguien más. Colima 145, Colonia Roma Norte, Ciudad de México. Acompaña tu visita escuchando las intervenciones de Puentes en Spotify. Busca la playlist de Erotismos Modo. En configuración, activa la reproducción con crossfade de 12 segundos y reproduce la playlist en el orden original. Erotismos, la vida íntima de los objetos. Martes a domingo de 10 a.m. a 6 p.m. Del 20 de abril al 28 de agosto 2016. Spotify y Puentes invitan.
bien, estamos de regreso. Pues, seguíamos ahora, antes de que nos volvieran a encender los micrófonos, con el proceso de entendimiento de qué tanto respeto se tiene que tener respeto hacia la figura de Jesús, sí, porque pues mucha gente sigue una religión centrada en él, ¿no? O sea, no nos podemos meter con la religión de nadie, ni con la de los satanistas, a los cuales les mando un saludo, porque luego nos escriben los satanistas. Que además Satán aparece en la película y en el libro. Vamos a ver si de manera real o no, o si se parecen o no se parecen en el libro y la película. Pero estábamos hablando de la adaptación de Paul Schrader a la película, del trabajal que tuvo que hacer, y por supuesto de que Don Scorsese, como siempre, mete mano en sus guiones. Que él quedó muy a gusto con la extracción que hizo de todas las ideas de Nikos, o sea, quedó muy a gusto con el guión, pero le parecía a Scorsese que todavía le faltaba pulir, ¿no? Entonces trabaja con Cook para meterle mano, y Paul Schrader se niega a que en los créditos de la película aparezcan lo pongan como co-guionista, ¿no? Entonces, el guión no quedó tal cual él lo había entregado, pero él aparece como el único guionista. Claro, sí, porque pues el trabajal se lo aventó él, ¿no? Digamos, o sea, a Scorsese le dieron la lista del resultado y así pues cualquiera le mete mano. Pero al final es como esta cuestión guionista-director, ¿no? Siempre, la que el director es el que está viendo los cuadros y empieza a hacer así sus anotaciones. Claro. ¿no? Y para no descuidar la idea que traías de Satán, pues sí aparece, porque este ángel en realidad es Satanás. Sí, es quien está presentándole la última gran tentación, porque además no es la primera ni la única que se le aparece, ¿no? Pues 40 días en el desierto. Bueno, el hecho incluso de decir, bueno, sí voy a ir a seguir tu camino y a predicar tu palabra, pues eso fue vencer la primera tentación, que era seguir como un hombre normal. Un carpintero haciendo cosas. O sea, esa última tentación ya se le había planteado a Jesús, ¿no? Antes de volverlo profeta o elegido, depende del punto de vista, ya le habían dicho, oye, pues tú no puedes ir, ¿eh? Si tú en este momento me dices que no, yo todo lo que ves te lo regalo, le dijo Satanás, ¿no? Claro. Desde el punto de vista más tradicional. Entonces, al momento de estar en la cruz, que es donde explota la película, se le vuelve a plantear la idea, nada más que aquí dice, bueno, ¿saben qué? Pues siempre sí, ¿no? Sí me quiero bajar. Y a mí me gusta mucho la figura de Satán en la película, ¿no? Creo que el respeto que hay hacia la religión católica, en este caso de un católico real como es Martin Scorsese, se muestra incluso ahí, ¿no? Decir, pues miren, mi Satán es también una persona más, es un elemento del cosmos. O sea, ¿por qué tengo que pintarlo como lo hemos pintado desde siempre, ¿no? Babeante y peludo y enojado. Es que esa es la esencia de las dos piezas, tanto en el libro como en la película, es la humanización, ¿no? Es darnos cuenta de que lo divino y lo humano lo tenemos dentro. Fíjate, yo no quiero echarles a perder el giro que trae el libro, porque este es en esclave, cuando él desciende de la cruz, ¿no? Y después cuando él se encuentra a Pedro y le dice, no, pues es que siempre no me sacrifiqué. Todo lo que te dije, Pedro, ¿qué crees? Que no. Vente a la cantina, te voy a contar lo que me pasó. Sí, ¿no? No, es que la vida en matrimonio es lo mejor que hay. Y Pedro le dice, no sé quién eres tú. Lo desconoce una vez más. Una vez más lo desconoció y le dice, no sé quién eres tú, pero nosotros estamos esperando la resurrección del Mesías. Ajá. Y es que el Mesías no existe, mano. El Mesías no existe. Pero aquí ya te va dando indicios de por qué no lo reconoce. Sí. Sí, o sea, sí realmente optó por no sacrificarse, o está viendo lo que le está presentando el Satanás. Satanás, ¿no? Y al mismo tiempo, desde ese punto de vista, que es lo que nos contabas tú hace rato con respecto al respeto hacia la religión católica, está dejando la opción de que tú puedas entender esta historia, que creo que además la película lo hace muy bien, tú puedas transitar esta historia sin necesidad de traicionar tu creencia ni tu religión. ¿Por qué? Porque lo que te están diciendo es,
y hay un dicho que, ¿no? Que todo depende del cristal con que se mira. Hay mucha gente que cree que Jesús está en la cruz y que murió ahí, que luego resucitó, y es muy válido que lo crean, pero eso no impide que haya muchas otras personas que consideren la opción o que incluso crean que Jesús bajó de la cruz, que no murió ahí y que siguió una vida normal, como hay novelas o sea, no es la única novela, es novela, la podemos llamar novela. Sí. No es la única novela que está contando ese posible qué pasó después. En ese alejamiento de decir, mira, ellos creen que sí pasó lo que creen que pasó, pero yo no y estos no. Es como decir, señores, podemos pensar todos diferente y podemos estar todos juntos en el mismo lugar. Creo que eso habla de respeto y de inclusión de parte de los dos. Te voy a dar otro signo que para mí fue como la prueba de que tenía, incluso él hasta se censuraba a la hora de escribir la novela. Nunca le llama a Jesús, sino hasta el episodio 23, o sea, ya muy entrada la novela, cuando el personaje se presenta y dice, soy Jesús. Antes, cuando le hacían referencia a él, decía, soy el carpintero, soy un hombre común, y así se refiere al personaje. Ajá. Nunca le llama a Jesús. ¿Es un recurso trampa, truco de él como escritor? Sí. ¿O sí es así como cierta autocensura? Yo creo que es más un recurso. Sí. Porque también te va generando, o sea, tienes... Porque tomemos en cuenta que el libro no se llamaba confunde. La última tentación de Cristo. Sí, no no te confunde. Tú te deja sabes claro quién tú es. sabes que es Jesús. No, el libro se llama La última tentación. Claro, sin Cristo. claro, sí, sin Cristo. Entonces, con todos los datos que tienes, al menos en esta edición, ¿no? Porque, bueno, es una edición muy, muy trabajada, muy dedicada y como para dummies, ¿no? Para quienes no tenemos contacto con la religión católica. Entonces... Ni cuando vamos a bautizos, ¿verdad? Exacto, porque no llegamos a las misas. Bueno, ustedes no llegan ni a las misas ni a las fiestas. ¿A qué llegan? Nos estamos A la- balconeando muy duro. Sí, Fíjate que yo por eso sostengo, Saraí, que es una autocensura. puedes... Porque no viene la última tentación. Ya deja tú de Cristo, de Jesús. Ajá. No viene. Y te digo, no menciona el nombre de Jesús, sino ya está muy entrada la novela. ¿En qué momento de la vida de Jesús comienza? Porque, repito, la película arranca en la pasión, tal cual. Va, ¿no? igual. Igual, de este igual. lado. Sí, sí. La estructura es la misma. Ujú. La estructura de la... Sí, pero tengo una duda. Ahora que decías que, pues bueno, hay mucha filosofía incluida, que, Sí. que hay mucha reflexión y Tiene mucho contexto histórico. Ok. ¿Cuál sería, digamos, el estilo? ¿Es tan lineal como la película? Es mucho más viajada, ¿no? Sí, es una ficción. Sí, es una ficción. Es una ficción por completo. Me voy a sacar un término A ver. muy dominguero. Venga. Tiene muchas elipsis temporales. Bien, bien. Que son estos saltos ir y venir en el conteo de la historia. Y una parte que hay que lo dejo aquí sobre la mesa para ver si después están de acuerdo. En la introducción hay un apartado que dice, hay un antes y un después de este libro con la figura de Jesús. Ujú. O sea, nunca lo vamos a volver a ver, o nunca fue visto igual Sí. después de la publicación de este libro. Y creo que parte de la prueba de eso es que, bueno, después de esta película, bueno, número uno, se hace una película que ya era complicado, ¿no? La imagen de Jesús tradicionalmente había sido muy, muy acartonada. Mucho del impacto que tuvo esta película en público y en crítica fue ver por fin a un Jesucristo que no ponía los deditos así, ¿no? Y no se despeinaba nunca. Ajá. Era Willem Dafoe, ¿no? Sí. Era Willem Dafoe con una transformación física impresionante. Entonces, a la hora de desacartonar a ese Ni Jesús... siquiera el cabello, aunque él lo traía largo en la Sí. película, ni siquiera era el estilo o el No, corte de... No, pues era Sí, era no. Willem Dafoe, se parecía más al diablo que a Que a Jesús. Jesús, Si a esas vamos, Sí, ¿no? sí, Si a sí, esas sí, vamos, era como el perfecto diablo y Martin Scorsese dice, ese señor lo vamos a subir y lo vamos a crucificar. Es el anticristo. Es el anticristo, ¿no? Ahí está Lars von Trier presente hasta cuando no queremos, pero bueno, es el anticristo. Y después de esta película hubo muchas más en donde se refiere o se usa la figura de Jesús para contar otras historias, ¿no? Jesús de Montreal es más o menos de esos años.
nos acercamos a él a través de una obra de teatro, pero también resulta que este hombre cree que es divino y siempre no. O sea, sí se tendió después a bajarlo de la cruz para ponerlo entre nosotros. Ahora, fíjate que a mí me parece que si en su momento la gente que se oponía hubiera leído el libro, Sí, se habría dado cuenta que el sufrimiento de Jesús en lo que nosotros conocemos como la pasión de Cristo, en todo este recorrido, creamos o no, pero... creamos o no, Sí, la verdad es que era cosa de niños Sí. y era lo menos doloroso. Porque en el libro, si algo resalta de Jesús, es que es un hombre atormentado, un hombre que sufre terriblemente durante toda la novela. Sí, algo que tal vez no lo trata porque ya es una persona adulta, pero no sabemos cómo fue su infancia, Claro. su adolescencia, o sea, Sí. tal vez ahí María no lo dejaba jugar con los otros niños, ¿no? No O sea, sabemos. sabemos que Sí, era un hombre muy atormentado. Este asunto de lo divino y lo común y sus creencias y todo, curiosamente también le preocupaban a Nikos. Lo hacen que ya realmente cuando llega al todo el recorrido del Vía Crucis y todo eso, ya el dolor físico Ya no le importa. ya no le importa, ya no se compara en nada con todo el tormento psicológico que ha traído a lo largo de toda la historia. Que es lo que a mí me gusta mucho justo de la pasión que retrata Scorsese, Scorsese. que es todo lo contrario a lo que hizo Mel Gibson, ¿no? Creo que Scorsese, yo no sabía ese dato del libro, pero creo que deja claro Sí. que su Jesús, lo último que está sintiendo es dolor físico. O sea, lo latiguean y le ponen esta maravillosa corona, les repito, y lo maltratan como se maltrata a Jesús en la pasión, porque es parte de la historia, ¿no? Sin pasión, pues no podríamos creer en la filosofía de un hombre que ha predicado todo lo que ha dicho si no pasa por ese trance doloroso. sin Ok. dolor no hay honor, Y, dicen, y ¿no? fíjate, y otra cosa que se contrapone con eso. Se avienta unos chistes, se avienta chistes el autor de la novela, Ok. pero en voz de los apóstoles. Ah, Y entonces los pone todavía como hombres más comunes incluso que Jesús, como más erráticos que cualquiera. Y entonces dices, ¿y estos van a escribir los estos evangelios? son los encargados de llevar lo que este señor nos ha dicho. Dios, con razón tenemos tantas discrepancias, ¿no? Eso es bueno. La Es que película es- tampoco es muy solemne. No, ¿No? pero eso lo pone, o sea, qué bueno que Sí. sacaron esta edición, porque, o sea, es introducirnos a una historia que pasó hace miles y miles y miles de años. Es un libro que se escribió el siglo pasado, pero que justo esta parte que mencionas la vivimos hoy día. Sí. Eso es interesante. Bueno, repito, la pasión de Scorsese me gusta mucho. Deja claro que su Jesús no está sufriendo dolor. Bueno, que no le importa, sí lo está sufriendo. Al contrario de lo que hizo el señor Mel Gibson, que ahí yo creo que se le pasó de la raya. Bueno, déjame decirte que yo me salí de la sala del cine. Porque además es larguísima su pasión, entonces no. Todo, o sea, yo no aguanté. Empieza muy, muy rápido a sufrir Sí, a esto no, Jesús. Mel Gibson va a lo que va. Yo no me quedé en la sala de cine más de 30 minutos. Que es algo bien padre de la película. Me imagino que también la novela está llena de diálogos. Sí, Sí. claro. La película es muy platicada, o sea, Sí. todo el tiempo los personajes Sí. están platicando, conversando, se contradicen, Sí. discuten, van, vienen. Y mi escena favorita, hablando justo de la humanización de Jesús y de la importancia que tiene un pensamiento como el que se ha divulgado a través de su figura, que yo creo que tendríamos que rescatar, creamos o no, ¿no? O sea, yo no soy creyente y a mí la filosofía de las enseñanzas, como le llaman, me parecen reglas de vida elementales, ¿no? De sentido común. A mí me encanta el diálogo que tienen Jesús y Poncio Pilatos en la película. Más allá de que Poncio Pilatos es David Bowie, que el reparto es otra historia, esa discusión, ¿no? De culpabilidad o no culpabilidad, ¿tú crees que estás haciendo bien entregándote así hacia los demás? O sea, ahí hay una serie de cuestionamientos bien interesantes y toda la película está llena de ese tipo de reflexiones en voz de los personajes. Volvemos a la filosofía. Es Sí. que la filosofía es
digo, es la religión para dummies y también filosofía para dummies, Sí. este libro. Sí. Y algo que no sé qué tan habituados estén a la lectura de libros con aparatos críticos muy densos. Este libro trae muchas citas, porque son necesarias para el entendimiento de esta traducción, por lo menos, que estamos hablando de la obra que publicó Cátedra, La Última Tentación de Cristo. Esta edición en particular trae numerosísimas citas. Yo insisto para que después no nos digamos sorprendidos. No es un libro que se lee de una sentada, es un libro denso. Denso, Sí. pero dense. Pero dense Sí. la No, oportunidad. dense un libro denso. Dense un libro denso, presúmanlo. Sí, y hagan el ejercicio o de entrarle al libro directamente Ujú. o entrarle por el prólogo y la introducción, Ajá. ¿no? Ver la película y regresar al Y luego libro. ver al Sí, libro. ¿Qué porque tal? Sí. es un ejercicio. Al final vas encontrando, ¿no? Todos estos detalles que tal vez dices en la película me quedaron flojos, pero en el libro, pero entonces encuentras una referencia, ¿no? De que cuál fue esta primera edición que fue en Oslo. Bueno, la primera traducción fue en Oslo en 1951. Sí. O sea, vas encontrando todos estos datos y se vuelve, o sea, sí es un libro y una película que deberían de estar como más Unidos, sí. más en paquete, ¿no? Como para ejercitarlos juntos, como dices. Claro. Ver un poquito de la película, quizá pararla ahora que tenemos esa posibilidad, regresar al libro, adelantar, luego revisar la película. Creo que como aparato de estudio de uno mismo, eso puede resultar un gran ejercicio. Sí, mi ejercicio ideal hubiera sido leer el prólogo, Ajá. que además es extenso, ir a la película y entonces... Que ya les dijimos dónde comprarla. Ahora sí, Meterte al libro. meterme al libro, ¿no? Y regresar a la película, Ujú. porque ambos son muy didácticos. Sí, Claro. y te digo, y tiene tantas referencias que son tan actuales, ¿no? Que entonces también te caen otros 20. Claro, eso es lo más importante de obras interesantes como esta película y como este libro, ¿no? Que como están hechas por gente pensante, acaban siendo actuales casi siempre. Bueno, Nikos era un hombre muy culto. Sí. Ya habíamos dicho que había estudiado leyes. Bueno, creo que no dije que había estudiado Dilo. leyes, estudió filosofía. Era un hombre culto y además era el traductor del griego al francés de los clásicos griegos. Ujú. Ujú. Nada menos. Entonces, digo, para que vean que no lo escribió para que cualquier vean, ¿no? pelagatos, ¿no? Entonces encuentras referencias, por ejemplo, a clásicos griegos en diálogos de los apóstoles. De los apóstoles. ¿Sí? Entonces, fíjate que yo creo que deberíamos de hacerle un llamado a quienes hacen la clasificación de las películas en las tiendas de DVDs Yo los o conozco. en los libros. Yo los conozco o en y nos oyen. Ah, bueno, entonces yo Sí. conozco a los de las librerías para que reclasifiquen el lugar donde colocan esta obra. Esta obra definitivamente sí tiene un pretexto religioso para construirse, pero es una obra completamente filosófica. Ok. ¿Sí? Pero tal vez al colocarla en este otro estante, va a llegar a quienes jamás se asomarían a los libros de filosofía. Tú ¿no? dices si lo dejan en la Ajá, religiosa. o que lo pongan en los dos. Que lo pongan en los dos. Que dividan. Sí, que lo pongan en los dos. Me voy a aventar la lectura rápida del reparto, que es como el otro gran plus de la película. Ya hablamos de Scorsese, ustedes lo conocen, ya hablamos de Paul Schrader, ya dijimos que Willem Dafoe es Jesús. Judas, Harvey Keitel. Sí. Harvey Keitel, uno de los actores favoritos de Scorsese, es Judas. María Magdalena, Bárbara Hershey, nada menos. Ya les dije que David Bowie interpreta a Poncio Pilatos, Irving Kershner es Zebedee, y ahí nos podemos ir con una lista muy grande de un reparto brutal. Yo creo que ahí se le infló el presupuesto a Scorsese, aunque estoy casi seguro, ese dato no lo encontré, que muchos de ellos dijeron, órale va, porque eres Scorsese y porque sabemos lo que haces, le entramos. Uno de ellos, estoy seguro, fue David Bowie y por supuesto Harvey Keitel, ¿no? No, y además yo creo que también esta película, de alguna manera, cuando Scorsese leyó el libro, quedó tan impactado, se empecinó en hacerla, ¿no? Que es un homenaje y por eso también tiene ese elenco. Sí, Sí, lo primero que declaró era que esta historia lo hacía como
que como si a él Jesús le hubiera estado hablando Sí. de que tenía que hacerlo. Hay una frase, Sí, hay una frase sí, por ahí la encontré, exacto. Y donde dice que él sintió que le Dice, hablaba. La frase, lo declaró en 1994. Sí. O sea, algunos años después Sí. de la... Me imagino cuando se empezó a desprohibir la película, ¿no? Y sí, y dice, consideré que se trataba, en cierto modo, de una señal religiosa, que Dios había dicho que yo no estaba preparado para hacer la película y necesitaba sufrir más humillaciones. Es cierto, estoy convencido de ello. Ahí está. Y se refiere a esos 4 años desde la primera vez que intentó hacerla Y que hasta no que pudo. se le hizo. Y sí, dicen que la película se hizo con un presupuesto raquítico. Sí, hay O sea, historias muy duras del duras. rodaje. Sí, hay historias muy, muy duras del rodaje. Y entonces filmarla, producirla, posproducirla y además distribuirla en un año. Claro, para que lleguen los extremistas y te digan, Te no la digan, vean. sí, no la pues pueden no. ver. Sí. Pero ya se puede ver, ya les dijimos dónde comprarla. La novela se encuentra ahora pues en casi todos lados, ¿verdad, Norma? En todas las librerías. En todas las librerías la encuentran en esta edición que les estamos comentando. Que es la de Cátedra. Ujú. Que además es la única que pueden encontrar ahora. Ahora. Se puede encontrar ahora. ¿Algo más que quieran agregar, chicas? No, pues que fue una disfrutable tarea el buscar la película, el verla, meterle el ojo a este libro que no lo había hecho y la verdad que la lectura fue maravillosa y en realidad este programa queríamos hacerlo desde la semana pasada, ¿verdad? Y le dije a Saraí, no, porque voy atrasada con mi lectura y sí quiero, ya me había picado, o sea, sí traía este asunto de, bueno, ¿y cuál es la última tentación? No, ya teníamos más de un mes, porque yo este libro lo estuve leyendo entre mis viajes a Zacatecas para Sí. cubrir elecciones, que también por eso digo que es resulta muy pertinente, porque por acá estaba escuchando las declaraciones de candidatos tal Ajá. y leyendo el libro No decía, sé si- claro. Sí. ¿Qué edad debería tener alguien? Sé que los estereotipos son terribles, pero alguien que, como para entrarle al libro, chicas. O sea, porque, repito, o sea, hay gente que a los 13 está leyendo cosas brutales, pero luego habemos otros que nos cuesta más trabajo. Yo creo que lo pueden, o sea, desde secundaria podrían leerlo sin Sí. problema, porque ya se empiezan a leer estos libros. A lo mejor con ¿no? un diccionario a la mano Claro. por ciertas palabras, Sí, sí, sí. pero Pero si lo leen en preparatoria, sí. puede ser que les cambie un poco Sí, ahí que también. sí. Yo creo que puede ser un shock si estás en preparatoria. Pues ya está. Están ustedes invitados a tener un shock. No es lo mejor que les puede pasar en la prepa, tener shock Sí, todos los días. te puede cambiar no sé si la vida, pero sí la visión de muchas cosas, ¿no? Quitarte, por ejemplo, a lo mejor dogmas, Claro, o empezar a tener ciertos pleitos con tus papás. muy bien. Que Sí, son no, buenos. Que no les dé miedo porque sea un libro gordo. Sí, no, adelante. No le tengan miedo a eso y que no les dé miedo por ser una película larga. También, o sea, éntrenle a las dos, ya les dijimos cómo, ya saben dónde comprar las dos cosas. Norma, mil gracias. Fíjate Dime, que dime. Yo me tengo que reivindicar con ustedes porque siempre traigo libros gordos. No, pero La está última bien. vez que ¿no? vine también era un libro Pero no muy nos dan gordo. miedo, al contrario, Ok. no, al contrario. A pantalla 1 en el metro sacando el libro Su así. librote. Así, señor, lo que usted no sabe es que llevo 3 meses con él. Bueno, que sepan que esta edición es de bolsillo, de Sí. cátedra es edición pequeña, entonces cabe en cualquier, Sí. en Cabe cualquier saco. En cualquier saco, en cualquier mochila. Chicas, mil gracias, Norma. Gracias, Es un honor hacer el programa Saraí, contigo. lo disfruté muchísimo, gracias por la invitación. Qué bueno. Saraí, mil gracias. Gracias. Aquí nos escuchamos con otra sorpresota. Ya estamos haciendo el siguiente programa. Aquí nos escuchamos. Bye. Listo. Cinegarage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Renglones luminiscentes. Puentes Punto.